Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa. Yo soy Vicky y hoy vamos a estar reutilizando varios materiales, como esta caja que es un poco blanda, pero hoy la vamos a fortalecer y a reutilizar. Lo primero que hacemos es quitarle todo lo que no necesitamos, como estas pestañas laterales, al igual que la tapa. Abrimos la caja totalmente para poderla forrar por dentro. Yo voy a utilizar una bolsa de papel para forrarla. Ustedes pueden utilizar papel o también pueden utilizar tela. Si utilizan tela, les recomiendo que sea tela de algodón para que absorba la cola blanca y no se manche. Voy pegando poco a poco la bolsa sobre el cartón, asegurándome que del otro lado me quede espacio sobrante en todo el contorno. Recorto dejando 2 centímetros aproximadamente en cada lado para poder forrarlo. Quitamos las esquinas del papel y forramos los cantos. Recuerden que para forrar los cantos deben asegurarse de que en la esquina les quede un poquito de papel extra para que quede bien forrada la esquina. Una vez que hemos pegado nos tiene que quedar así. Como ven, la esquina queda bien forrada y bien formada. Es importante para que el trabajo quede prolijo. Hacemos lo mismo en todo el contorno. Y ahora sí, volvemos a armar nuestra caja. Estas pestañas antes estaban hacia adentro, ahora las vamos a pegar hacia afuera. De esta forma la parte interior nos quedará totalmente lisa. Yo utilizo cola blanca para pegar la pieza y le pongo cinta de carrocero hasta que el pegamento seque. Tomo la medida del alto de la caja y corto cartón corrugado con esta medida. De largo debe cubrir toda la caja. Antes de pegar el papel corrugado vamos a cubrir la base. Utilizando cola blanca vamos a pegar un trozo de papel de bolsa que es un poco más grande que la base y recortamos las esquinas. Hacemos los cortes en los lados más largos porque vamos a pegar los lados más cortos. No retiramos el papel de las esquinas porque eso es lo que doblaremos hacia el lateral. Esto hará que la esquina quede perfectamente forrada. Hacemos esto en ambos lados. Y finalmente pegamos el papel sobrante. Y ya nos queda la base completamente forrada y las esquinas perfectamente cubiertas. Y ya está lista nuestra caja para pegar el cartón corrugado. Voy a utilizar cola blanca y silicona caliente. Primero coloco cola blanca para asegurarme de pegar bien el cartón corrugado y una vez que ya está fijo en su lugar, pongo silicona caliente en los bordes. Asegurado ya el primer lado, ya podemos ir pegando el resto del cartón. Así queda la caja, como ven ya tiene mucha más fortaleza, ahora nos queda decorarla. Para eso voy a estar utilizando esta tira de borlas o cenefas, no sé cómo ustedes la conozcan, y le voy a pegar en el borde superior. Y para el borde inferior voy a utilizar este tipo de encaje con flecos. Esto dependerá de lo que ustedes tengan en casa para decorar. Lo pegamos todo con silicona caliente y nos aseguramos que el principio y el final queden bastante disimulados para que el terminado sea más prolijo. Y lista, nuestra caja está terminada. Ahora vamos a decorar una lata. Cortamos un trozo de papel de bolsa que sea más grande que la lata, tanto de largo como de alto. Hacemos un doblez en el borde y hacemos pequeños cortes que lleguen hasta el doblez. Ponemos cola blanca en el interior de la lata, enrollamos el papel, doblamos los cortes hacia el interior y metemos el papel en la lata. De esta forma podemos pegarlo fácilmente. Aseguren todos los cortes al fondo de la lata y si hace falta pongan más cola blanca. En la parte de arriba de la lata donde sobra el papel hacemos los mismos cortes.
Colocamos cola blanca en la parte exterior de la lata y vamos pegando hacia afuera el papel. Una vez que hemos pegado la parte exterior, vamos a cortar un círculo de papel y vamos a pegarlo en el fondo de la lata. Y así terminamos de forrarla por dentro. Para la base exterior corté una tira del mismo tamaño del contorno de la lata, a la cual hice unos cortes que los pego hacia la base de la lata. Para forrar por la parte exterior también corté una tira de cartón corrugado y la voy pegando poco a poco. En este caso estoy utilizando solamente silicona caliente. Ahora decoramos pegando los adornos o cintas que ustedes tengan a mano. En este caso estoy utilizando esta tira de pequeñas borlas. Recuerden asegurarse que el principio y el final queden bastante disimulados. Pego en la parte de abajo este encaje con flecos y listo, ya nuestra lata está terminada. Y ya tenemos un conjunto de una caja y una lata decorados para cualquier rincón de casa. Cuéntame en los comentarios en qué lo vas a utilizar tú. Pues nada más, esto es todo por ahora, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.